pedirán permiso, se les enfermará toda la familia, no saben. Pero bueno, precisamente vamos a hablar sobre ese tema el día de hoy. Tenemos a nuestro invitado ya con nosotros. Estamos con César Puntriano, él es abogado laboralista. ¿A qué nos enfrentamos justamente en esos días? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por la invitación. No, gracias por venir. Si ustedes tienen, como siempre, cualquier duda, nuestras redes sociales totalmente abiertas para ustedes, para que hagan las consultas, tanto empleados como empleadores, para evitar este tipo de situaciones. Nuestras redes sociales, Twitter, Facebook y nuestro WhatsApp. Empecemos rápidamente entonces. ¿A qué situaciones nos vamos a enfrentar esos días del partido? Sin duda es una situación muy especial por la clasificación del Perú después de 36 años, entonces yo creo que no podemos estar en un estado pues regular, usual, ¿no? Las empresas deberían dar algún tipo de facilidades para evitar, como bien señalabas, pues certificados médicos en exceso, se me bajó la llanta, no he podido llegar a la reunión, no sé, o sea, tenemos que, las compañías deben dar algún tipo de facilidad. Ojo que todo esto es voluntario, ¿no? No hay ninguna ley que regule facilidades laborales, salvo que pueda ocurrir que, como pasó con algunos partidos de la eliminatoria, al Estado se le ocurra emitir algún decreto supremo que declare pues algún día no laborable, como pasó en el gobierno del presidente Kuczynski, con algunos partidos de la selección, que se establecieron horas no laborables compensables cuando se jugó, por ejemplo, con Nueva Zelanda. Claro. Ahora, para las empresas, algunas empresas que dan servicios o que están vendiendo algunas cosas, hay como una burbuja de productividad. Pero, ¿en qué medida ese tipo de productividad va hacia abajo en estos tiempos para las empresas peruanas? Bueno, sin duda... se va a sufrir en sí, de todas maneras, yo creo, porque la gente va a estar pendiente del fútbol, ¿no? Ya, pero para evitarla, los empleadores, hace unos días estuvimos aquí con un justo consultor y nos decía que efectivamente esta flexibilización de los horarios haría que de alguna manera los empleados no tuvieran que faltar todo el día, sino que al implementar de alguna manera en las oficinas televisores para que vayan a ver el partido, perderían solamente 2 horas o 2 horas y media y luego se pondrían a trabajar inmediatamente. ¿Esto funciona? Sí, justamente lo que está haciendo la gran mayoría de empresas es eso. Salas especiales con televisores, poner algún televisor en la cafetería y dar ese margen libre mientras juegue Perú, 2 horas, por ejemplo, especialmente en los partidos con Francia y con Australia que caen día de semana, ¿no? Día laborable. Entonces, se evita que el trabajador, pues, por ejemplo, presente algún certificado médico ausentándose todo el día y dándole la facilidad de estar un par de horas ahí y luego regresa a trabajar, ¿no? Ahora, vayamos al tema legal, digamos, para no perder o perder, digamos, ¿a qué se enfrenta el empleado que pueda perder en temas, digamos, legales? Si es que falta o pide permiso por esos... ¿Qué hace el empleador, no? O sea, va de ida y de vuelta, digamos. A ver, los permisos son voluntarios, el empleador podría decir que no. Si el empleado falta, se enfrenta a descuentos, porque no tienes por qué pagar por el tiempo no trabajado, y también a sanciones disciplinarias, un memorándum, podría llegar a ser un despido. Imagínate un empleado que se haya ido a Rusia pensando solamente en los 3 primeros partidos de Perú y Perú siga avanzando y se quede por allá, probablemente lo van a despedir. O sea, legalmente tiene que haber algún tipo de conversación previa con el empleador, algún tipo de diálogo para evitar sanciones. O sea, el trabajador, por más que Perú esté en el Mundial, no puede pues alegremente dejar de ir a trabajar. Eso es en cuestión de vacaciones. Hay personas que han pedido vacaciones, ellos están ahí normal. Pero en cuanto el trabajador, como usted dice, regrese las vacaciones cuando ya se le acaban de manera establecida. A menos que haya una negociación ahí entre... Y podrían darle alguna licencia adicional por los días restantes. Ahora, es poco creíble que si uno falta o te diga que estás enfermo, el empleador se lo crea, ¿no? ¿Qué puede hacer ahí? Si es que el trabajador presenta, por ejemplo, algún certificado médico diciendo que ha tenido algún accidente o algún problema, el empleador podría ir a verificarlo. Eso sí está en su derecho, digamos. Sí, claro que sí, podría ir a verificarlo. O sea, le toca la podría ir con una asistente social a verificar qué está pasando, porque el presentar información falsa... eso es lo que quiero saber. Sí, o sea, si el trabajador, imagínense que presenta un certificado diciendo que ha tenido un accidente, una lumbalgia, qué sé yo, no se puede mover, tiene que estar 2 días en cama. Y se constata que en realidad... esa información falsa, eso es causa de despido. Lo acaba de decir hace poco la Corte Suprema en una sentencia, que el presentar información falsa al empleador es causa de despido. Entonces yo diría que no nos arriesguemos a llegar a ese extremo, ¿no? Negociemos, conversemos, evitemos
cometer faltas, evitemos presentar información falsa, mentir, ¿no? Porque al final todo se suele descubrir. ¿Qué otro tipo, en su experiencia, qué otro tipo, digamos, de faltas o sanciones se han dado a trabajadores que han presentado, digamos, algún tipo de explicación, digamos, precisamente por faltar a mundiales, o no hay precedente? En realidad, más que por el tema futbolístico, porque como que por hace muchos años, por cualquier otra razón, es importante tener en cuenta que las empresas tienen en sus reglamentos algunos procedimientos, ¿no? Por ejemplo, si yo mañana no voy a ir a trabajar, dentro de las primeras horas tengo que avisar. Y luego la ley dice que tengo 3 días para justificar mi ausencia. Es decir, yo no voy mañana, voy al día siguiente, pero la ley me da 3 días para justificar mi ausencia. Eso es bien importante. Y en esos 3 días presentaré pues un certificado médico, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si yo no fui, no necesariamente porque estuve enfermo, sino porque estuvo enfermo algún familiar o porque tuve un accidente en el camino? Es decir, no necesariamente de salud, sino de verdad se me reventó la llanta, me chocaron. También tengo esos 3 días para presentar la prueba. Sí, toda ausencia debe ser justificada durante los 3 días para evitar que se configure el abandono de trabajo. Porque cuando hay abandono de trabajo, por lo menos 4 días, esto es falta grave, también genera el despido. En este caso veo poco probable que se lleguen a los 4 días porque los partidos de Perú no son consecutivos. Pero igual el faltar un solo día ya genera sanciones aparte del descuento. Aparte del descuento, ¿hay otro tipo de sanciones que se enfrenta el empleado? Disciplinarias, básicamente, que son amonestaciones escritas, o puede haber también una suspensión sin goce de haberes, ¿no? Ahora, no sé si ahora sería una sanción o no, porque de repente van a estar felices en su casa viendo la tele. Eso es lo que Pero digo. igual es una sanción, ¿no? Te vas a tu casa sin goce de sueldo. Ahora, unas son pecuniarias y otras no. Hay algunas pecuniarias que vale la pena en este sentido después de 36 años de no ver y no estar en Rusia, pero estar viendo frente a la tele. Pero hay otro tipo de sanciones y creo que depende del rango de responsabilidad también. No es lo mismo que un empleado que sea alguien de confianza, ¿no? Que tenga un puesto de confianza a alguien que no lo sea tanto. ¿Hay diferencias de sanciones ahí también? En realidad debemos comentar de que legalmente no se puede sancionar económicamente a un trabajador. Eso es importante. O sea, no se le puede multar, oye, te penalizo, no. El descuento es porque no fui a trabajar. Más que una multa, es un hecho. Te dejo de pagar porque no has ido a trabajar. La sanción es disciplinaria. Desde un memorándum, ¿no? La amonestación escrita, hasta el despido. Muy bien. Y dependiendo de la categoría del trabajador, definitivamente la sanción puede ser distinta, ¿no? Porque imagínese un obrero que está realizando alguna actividad de riesgo, utilizando una máquina muy especializada y no fue ese día y le genera una pérdida económica al empleador por no haber ido. Entonces, claro, quizás ahí no llegas al despido, porque para el despido son 4 días de falta, pero sí una suspensión. Muy bien, pero para algunas personas es mucho más importante que la pérdida pecuniaria por por el descuento, el hecho de que vaya su legajo. Sin duda. ¿No es cierto? ¿Por qué es importante que vaya su legajo, digamos, o que quede documentada la falta? Es importante, la idea es que el legajo esté siempre limpio. ¿Por qué? Porque para ascensos, mejoras económicas, siempre se evalúa el legajo. Y además, la suma de faltas pequeñitas hace una falta grave. Imagínese una amonestación, por ejemplo, por haber llegado tarde porque se quedó viendo el partido. De repente, a la siguiente semana otra amonestación porque llegó tarde, porque se levantó tarde. Entonces, ya vas generando una falta grave, sumando las sanciones pequeñas. Además, una línea de comportamiento que hace que efectivamente no seas apto para otro puesto. Sin duda, ¿no? Sin duda. Ahora, es lo primero que se mira. Claro, eso es en base a las faltas del empleado y lo que puede utilizar el empleador para definir el comportamiento de un empleado. Pero ¿qué pasa si un empleador le tiene ojeriza a un empleado y puede utilizar eso como, pretexto para sancionarlo? ¿Cuáles son los derechos que tiene el empleado como para apelar estas sanciones, si no le parece justo? Correcto. Esa ojeriza se llama acoso laboral. ¿De acuerdo? Entonces, ante una situación de acoso laboral, el trabajador muy bien puede recurrir a la SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, cuestionando su sanción, o también al Poder Judicial. Cualquiera de las dos instancias están aptas y son competentes para conocer estos casos. Muy bien. Porque como bien usted señala, pues pueden darse las dos situaciones, ¿no? El trabajador que en verdad no es responsable y no va a trabajar, o el empleador que se excede.
Entonces, esos excesos no son tolerados tampoco. Ahora, ¿cuáles son los plazos para poder presentar, así como hay plazos para presentar las excusas necesarias, cuáles son estos plazos para que uno pueda presentar su argumentación de queja? Ok, en realidad lo que se recomienda es que sea con prontitud. O sea, la ley no establece un plazo, pero la demora se entiende como que el trabajador estuvo de acuerdo con la sanción. O sea, si el trabajador no dice nada, lo que va a decir el empleador, imagínese usted 2 o 3 meses después, oiga, tú tácitamente estabas de acuerdo con mi conducta, entonces ahora, ¿por qué vienes a reclamar? En realidad debería ser casi de inmediato. Y ojo, este tipo de denuncias o de reclamos no deberían generarle tampoco consecuencias negativas al trabajador, porque la ley también dice, por ejemplo, que es inválido el despido de un trabajador que presentó una queja ante una autoridad contra el empleador. Muy bien. Tenemos una llamada telefónica, vamos a atenderla, a ver, creo que tienen alguna consulta ya. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Mi consulta es, Hola, ¿los centros de trabajo nos pueden sancionar por obligarnos a vestir la camiseta? Hola, perdón. Primero tu nombre, por favor. ¿Aló? Juan Pérez. ¿Aló? ¿Aló? Sí, tu nombre, ¿Aló? por favor. ¿Aló? Sí. Tu nombre, por favor. Juan Pérez. Ya, tu pregunta. Hola. Los centros laborales nos pueden obligar a vestir la camiseta desde el día de hoy ¿Lo puedo escuchar, sí? Algo de que le obliguen a vestir la camiseta. de forma obligatoria para asistir a un centro de labores. ¿Es sancionable eso? Ok, gracias si lo puedes hacer. Es que en realidad obligatorio de vestir la camiseta, no. Ok. O sea, lo que ocurre es que en algunos casos, dependiendo del rubro, digamos, de la empresa, se exige cierta tenida, no cierto uniforme, ¿correcto? Pero no le veo mucho sentido que parte de su uniforme sea la camiseta de la selección, salvo que sea una empresa pues que venda artículos deportivos, por ejemplo. Muy bien. No, ahí sí tiene sentido, pero una oficina, un trabajador administrativo no. Ahora, es muy particular lo que comenta el televidente, ¿no? Porque lo usual es al revés, ¿no? Sí, Más bien, al revés. vamos todos para alentar a la selección con la camiseta. Ajá. Ya, y eso nos lleva justamente al otro lado. ¿Qué pasa si el dueño de esta empresa es conservador y dice, no, pues no, a mí no me parece que está bien, vamos a trabajar, todos el espíritu, no, pero no quiero pues que vengan con la camiseta porque nuestro trabajo es más por el lado serio y no quiero que vistan la camiseta? ¿Habrá que hacerle caso o no? Sí, porque digamos, la empresa es la que determina cuál es el lineamiento, la tenida, como se dice, de qué manera vas vestido, ¿no? Ajá, pero ya, y en el otro caso, para que quede súper claro, te obligan a usar la camiseta. No deberían. No deberían. No deberían, salvo como le comentaba, pues que si por ejemplo... Pero si es una parte de una campaña, ahí sí, ¿no? O sea, no hay otra. una tienda de artículos deportivos vestido, ¿no? Claro, ya nos cortó lamentablemente Juan, pero sí hubiera sido genial saber cuál era la línea de su trabajo, ¿no? Pero sí, bueno, ojalá que te hayamos ayudado con esto, ¿no? ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta como empleados para cuidar nuestro trabajo durante estos días? Porque siempre, es decir, siempre nos va a picar el hecho de quedarnos, porque los partidos son en la mañana, ¿no? Sí. Eso porque estamos empezando, pero ¿qué pasa si es que el Perú pasa a la siguiente ronda? Digamos, el espíritu va a ser mucho más incandescente. Va a haber mucha más efervescencia. Claro, más pasión. Bueno, como decía, yo creo que las empresas deben ser flexibles. Entonces es una recomendación lógica. Y de cara a los trabajadores, si no hay flexibilidad, no lleguen tarde, no inventen enfermedades o accidentes, o sea, tratar de no faltar. Y a la hora que están en su oficina, o sea, los trabajadores que tienen pues un cubículo, una zona de trabajo, un escritorio, tampoco se distraigan. O sea, definitivamente ahora pues hay maneras a través del internet de poder seguir los partidos, las noticias y todo lo demás, pero yo diría que sean muy cuidadosos que esto no atente tampoco contra su trabajo propiamente, ¿no? Porque imagínense que se equivoquen, no hagan bien el trabajo por estar distraídos, el empleador los puede sancionar. Porque ese es otro punto. Una cosa es la falta por ausencias, pero otra cosa es que vayas a trabajar, pero no estés trabajando. Claro, que te la pases todo el rato viendo ahí el internet, claro. Eso también es sancionable. Que le estés sacando la vuelta al trabajo. ¿Cuáles son el tipo de sanciones que te pueden caer? Tal cual, o sea, por ejemplo, podrían amonestarte, suspenderte o hasta despedirte. Te pueden despedir. Claro, es que también. dependiendo de lo delicada que sea la labor. Ajá. Imagínense un operador de grúa, ahí en el Callao, esas grúas enormes,
y está viendo el partido, no, pues eso es absolutamente... Además se pueden cometer negligencias. Por supuesto, y puede atentar contra la vida de otras personas. Bueno, aprovechen, aprovechen que seguimos aquí conversando, pero aprovechen para mandar sus, no sé, sus dudas, ¿no? ¿Ustedes, señores, tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda? Muy bien, acá tenemos justamente una, dice, buenos días, mi jefe no me dio permiso porque yo le había mandado mensaje que estaba enfermo y me mandó a decir que si faltaba me iba a botar de la empresa. Quisiera saber si podría faltar una próxima vez y que me enferme sin miedo a que me boten del trabajo. Gracias. Total discreción, por favor. No se preocupe, no le vamos a dar el nombre. Bueno, es que él ahí lo que está diciendo es que si en una próxima vez se enferma, justificado, ¿no? En la medida que dentro de los 3 días presente su certificado médico. Claro, tú te puedes enfermar, no hay problema, pero tienes que presentar en los próximos días, 3 días, ¿no? Sí, 3 días. 3 días. Tu certificado médico, tu prescripción médica, bueno, sustentar pues que has estado enfermo de verdad y que no te has tirado la pena, ¿no es cierto? Tal cual. Bueno, hay algunos que le sacan la vuelta también a eso, ¿no? Hay algunos que se enferman, pero que no se enferman, y que tienen su amigo que es doctor y que... Sí, pues, en estos casos es bastante difícil, ¿no? Ahora, yo he visto supuestos donde, por ejemplo, el médico que emitió el certificado no está habilitado, no está registrado en el colegio médico. Eso sí es grave. Hay que verificar, ¿no? Sí. Acá tenemos justamente una pregunta de Brian. Besos para el Brian. Algunos pueblos alejados de Brian van a poder gracias a ver los partidos del Mundial gracias a este convenio y eso es muy bonito, la verdad. Dice, somos trabajadores del colegio y acá hay una serie de sanciones pecuniarias como el 0.50 céntimos por cada minuto de tardanza. Faltar a reuniones, 30 soles, etcétera. ¿Eso es abuso o es correcto? Además nos dicen que solo nos podemos enfermar 3 veces al año, pero eso es medio abusivo, eso es ¿no? Totalmente, no tiene ningún sentido, es absolutamente ilegal porque, nuevamente, no se puede aplicar sanciones económicas a los trabajadores. Ojo. Si yo falto 10 minutos, me descuentas por los 10 minutos. Si yo no voy a trabajar, me descuentas el día, pero no me puedes establecer multas progresivas como en este caso. Pero además decirle que solamente se pueden enfermar 3 veces al año. Eso es absurdo. Además tú no puedes controlar a tu cuerpo que no se enferme. Uno se enferma, ya es un tema biológico, ¿no? Lo importante es sustentar, como dijimos hace un momento. Eso es lo importante. El empleador no me puede limitar las veces que voy a faltar por enfermedad. ¿Qué pasa si efectivamente te sancionan por enfermarte más de 3 veces al año? ¿Dónde se quejan estos señores del Brian? Bueno, también deberían recurrir a la autoridad de trabajo, ¿no? Ajá, pero estamos hablando de Brian, ¿eh? Un lugar un poco abandonado, bastante abandonado. ¿Qué hacen en su caso? Sí, es difícil, sin duda, por la ubicación, pero debe haber alguna sede del Ministerio de Trabajo de la SUNAFIL cerca, o ir al Poder Judicial. Hay distritos judiciales en todo el país, Definitivamente, si bien están en una zona alejada, eso no impide que tengan derecho a acceder a la justicia. Ajá, tiene que buscar entonces una institución, ¿no es cierto?, relacionada al Ministerio de Trabajo o de Justicia para hacer su queja, ¿no es cierto? Sí, porque me parece un total abuso. Ajá. ¿Qué tipo de sanciones pueden recibir, y eso sí es importante, qué tipo de sanciones pueden recibir estos empleadores que podrían estar abusando de los empleados? Multas. Definitivamente. Básicamente multas. E inclusive si, por ejemplo, un trabajador es despedido, en el ejemplo, imagínense, a la cuarta enfermedad lo despiden, podría ser repuesto el empleo. ¿De cuánto van las multas aproximadamente? Bueno, depende de los trabajadores, involucrados. Podemos hablar de 150.000 soles, 200.000 soles, o sea, porque es un tema grave, ¿no? Es un tema grave, ¿cierto? Muy bien, muchísimas gracias por haber venido, por habernos respondido algunas dudas y conocer además nuestros derechos laborales, que es importante, a veces por desconocimiento, ¿no es cierto?, nos vemos engañados, pero también tenemos responsabilidades, ojo, no se pase de vivo con el tema laboral, sobre todo en estos días de Mundial. Todos queremos ver los partidos, pero no se pase, pues hay que ser responsables también. Estábamos conversando con César Puntriano, abogado laboralista. Pero seguimos con el tema, porque la Embajada de Perú en Rusia instalará consulado